Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio, esperando que estén bendecidos, que sean empoderados, que sean levantados, que la lámpara se esté llenando en cada uno de ustedes. Todo lo que estamos haciendo en este tiempo es con el motivo de llenarnos espiritualmente y de poder activarnos lo que hablábamos en todo lo que Dios nos ha regalado en su misericordia a cada uno de nosotros y poder desarrollar ese potencial grande que el Eterno haya depositado en cada uno de ustedes a través del Espíritu de Dios. Amén. Es muy importante en estos tiempos poder estar conectado con el cielo y poder entender todo lo que el Padre determina para cada uno de nosotros. Y para poder entender lo que el Padre está determinando para cada uno de nosotros, necesitamos algo muy importante que se llama lo profético. Cuando hablamos de lo profético estamos hablando de muchas manifestaciones y estamos hablando de ese don profético. Yo creo que una de las cosas que debemos anhelar mucho es ese don profético. Cuando hablamos de lo profético estamos hablando de esas muchas manifestaciones de cómo se mueve lo profético. Cuando hablamos de lo profético no estamos hablando de ser profeta, porque hay que separar ser profeta, tener el oficio y tener un don profético. Ujú. Entonces, todos nosotros podemos tener una manifestación profética. De hecho, Hechos capítulo 2 capítulo 2 cuando Pedro da su primer discurso en el verso 17 hablamos allá de las señales que van a haber en los cielos, en la tierra, y que la luna se convertiría en sangre, el sol se oscurecería y que sobre sus siervos, sobre toda carne derramaría de su espíritu, o sea que habría un gran mover sobre toda la tierra, Dios derramando de su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, los ancianos tendrían sueños, visiones y una cantidad de cosas. Es un movimiento muy fuerte espiritual que todavía no se ha dado, o sea, todavía no se ha dado y creemos que se va a dar ese gran despertar Amén. espiritual, ese gran despertar profético. Y hoy queremos ver como esas pautas espirituales que Dios usa. Mire, cuando el hombre estaba en el jardín del Edén hablaba directamente con Dios, era una relación íntima y hablaba cara a cara con Dios, era un compañerismo personal, pero luego que el hombre peca, pues hay esa separación y Dios para romper esa separación, ese abismo, pues Dios emplea otros métodos para comunicarse con el ser humano. El privilegio era muy grande, o sea, hablar cara a cara con Dios, con ese compañerismo, caminaba en el jardín. eh, Adán y Eva pues caminaban con Dios, era algo muy tremendo, era un nivel impresionante, tremendo, donde el hombre tenía esa comunión y ese compañerismo. Entonces, Dios quiere hacernos retornar. ¿Para qué es lo profético todo esto? Hacernos retornar a esa relación personal con Él y a mostrarnos que Él es real y que Él quiere una comunión íntima con Él y que sepamos cuál es la ruta y el camino que tenemos que tomar, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Cuando hablamos de decisiones hay cosas muy apretadas donde vamos a necesitar la dirección de Dios. Ahora, porque no vamos a necesitar la dirección de Dios para ir a comprar una libra de arroz, no, es para cosas verdaderamente importantes, trascendentales y que van a implicar una pérdida o una ganancia en nuestras vidas. Tenemos que tener Amén. muy claro esto. Lo profético, operar en lo profético es algo práctico. Tenemos que ir a lo práctico. Cuando hablamos de un compañerismo, es algo que se vuelve tan habitual y tan mío de mi día a día, de mi vivir, de mi caminar. Es mi atmósfera, se convierte en mi atmósfera, se convierte en mi ambiente, se convierte en mi espacio estar lleno todo lo que es Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, o sea que Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos,
de muchas maneras, o sea que Dios tiene muchas maneras de hablarnos en otros tiempos a los padres y a los profetas. Pero y acá sigue diciendo pues que en los postreros nos hablará a través del Hijo, pero dice que Dios habla de muchas maneras, o sea que Dios tiene muchas maneras, muchos métodos, buscando ese retorno de nosotros, buscando ese levantar de nosotros, o sea, porque cuando caímos en todos los sentidos espirituales, cayeron todos los sentidos espirituales, cayó la capacidad espiritual. Entonces, en esas muchas maneras que Dios habla en los sueños nocturnos. Pablo dice que él tuvo un sueño de noche o una visión nocturna también, se pueden llamar. Los sueños nocturnos son esos sueños que tenemos nosotros en las noches donde Dios nos habla y donde Dios nos dice. El problema de mucha gente es que en estos temas de lo profético no se cree, en este tema de los sueños no se cree, porque se le ha dado muy mal uso y abuso, y también ha habido mucho fanatismo con este tipo de cosas, porque tenemos que entender ahora los sueños nocturnos. Tenemos que separar las emociones, porque si yo todo el día estuve pensando en algo, en un problema, y hoy sueño de algo, y lo hemos hablado mucho, pues no es muy confiable, porque mi mente ya estaba viciada o estaba contaminada o estaba enfocada en algo. Cuando mi mente está enfocada en algo, puede crear imágenes, escenarios, eh, escenarios e imágenes y situaciones. Entonces, tenemos que ir discerniendo todo este tipo de cosas espiritualmente. Ahora están las visiones abiertas, que son durante el día, pues son métodos empleados frecuentemente para Dios hablarle a los hombres y a las mujeres de Dios. Esas visiones abiertas en el día, cuando hablamos por allá que Cornelio que estaba orando, y tiene una visión y toda la cosa, en Hechos de los Apóstoles, y habla que tuvo una visión, y Pedro también, y hay muchas visiones abiertas que habla la Biblia. En Hechos de los Apóstoles hablamos, el libro de Hechos de los Apóstoles habla de visiones, sueños, encuentros divinos, habla de apariciones de ángeles, o sea, muchos métodos en los cuales Dios habla, y todos esos métodos siguen vigentes. Ahora, cuando hablamos de que en el nuevo pacto empieza la iglesia, por decirlo así, pero la iglesia en sí comenzó en el monte Sinaí, cuando Dios entrega los mandamientos y Dios empieza a hablarle a la congregación. Ahí empieza, pero se ratifica más fuertemente cuando llega el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo de Dios y empieza este gran movimiento donde vemos que todo lo profético empieza a operar. Vemos visiones abiertas, vemos sueños nocturnos, vemos una activación de una iglesia empoderada que sabía cómo moverse y cómo discernir la voz de Dios. Otra de las cosas son teofanías o manifestaciones visibles, donde Dios se comunica cara a cara. Lo que pasó con Moisés, que Dios le habló cara a cara, pues dice que el mismo Dios dice que con Moisés iba a hablar cara a cara, pero que cuando hubiera profeta en el pueblo le iba a hablar por visiones, le iba a hablar por enigmas, pero no así como con su siervo Moisés. O sea que Moisés estaba en un nivel muy elevado espiritualmente, donde Dios está diciendo que ningún hombre llegaría a ese nivel y a esa posición, lo que dice la Biblia, que podrían llegar a un nivel muy alto, pero que no así como Moisés. O sea que le iba a hablar por visiones, enigmas, o sea, cosas que deben discernirse, desenredarse espiritualmente, porque, a ver, en lo profético, las revelaciones vienen en bruto. ¿Cómo así que en bruto? No estoy diciendo que sean malas, no, son demasiado pesadas, que el entendimiento humano está demasiado embotado, y para eso se necesita estar empoderado proféticamente para que se nos abra el entendimiento, para entender el mensaje tan pesado que viene del mundo superior, que es arriba, lo espiritual, para poder desencriptar ese mensaje. Hay veces que tenemos visiones, sueños de parte del Señor, y nos queda la cabeza grande y nosotros quedamos como confundidos
Y cuando algo es de Dios, eso te taladra y te taladra y te persigue en la mañana, en la tarde, en la noche, en la cocina, cuando sales a la calle, en el trabajo, porque esa revelación de Dios viene muy pesada, pero usted dice, pero no la entiendo, pero hay algo que te inquieta, porque el Espíritu ya ha puesto algo en tu espíritu. Entonces vemos todo este tipo de manifestaciones que se pueden dar de parte de Dios en nuestras vidas, y son escenarios proféticos donde hay enigmas, hay señales, hay escenarios proféticos, y en lo profético no hay una cuadrícula para decir que todas las cosas significan lo mismo. Hay que interpretar el escenario en lo que están las cosas. Ah, yo vi un perro, ataque. No, no siempre es lo mismo. Yo vi tal cosa, un gato, brujería. No, ¿qué escenario estaba el gato? ¿Qué escenario estaba el perro? ¿En qué escenario me estoy moviendo yo? Entonces, se necesita estar, y lo hemos hablado mucho, muy restaurado, porque si yo tengo una mente no restaurada, una vida no restaurada, pues me voy a dejar guiar siempre por un formato, y Dios no tiene un formato. Ahora, Dios tiene parámetros establecidos. Ojo, parámetros es una cosa, establecidos, y otra cosa es que Dios sea cuadriculado. Son muy diferentes. Entonces tenemos que saber los parámetros establecidos por Dios y no saber que Dios es cuadriculado. Entonces Dios, ¿qué hace? Toma escenarios de este tiempo presente y de la cultura en la cual nosotros nos movemos para mostrarnos algo, para que entendamos ese algo y discernamos ese algo de acuerdo en la cultura que estamos. Ya si hay un nivel más elevado, más entendimiento, pues te podrá mostrar más cosas más profundas con otras simbologías más diferentes. Entonces es muy importante lo profético, porque lo profético te va mostrando como unas flechas en el camino, te va mostrando como unas señales, te van dando unas alertas. Es como cuando usted va por la calle, dice, a 300 metros hay un teléfono, así es lo profético. El Espíritu dice, más adelante va a pasar esto, ten cuidado con esto. Entonces, por eso necesitamos ese don profético. Cuidado, más adelante, hospedaje a 3 kilómetros. Hay un hospedaje a 3 kilómetros. Qué bueno poder saber esa ruta. Más adelante, hay un zoológico. Hay un zoológico, podemos hacer la parada en el zoológico. Wow, sabemos la ruta. Más adelante hay un aeropuerto. Vamos a avanzar más rápido, nos vamos a ir a otra ciudad. Y así es en lo espiritual. Dios nos va dando pautas para llevarnos por el camino y nos va mostrando. Entonces necesitamos esas muchas maneras de cómo Dios habla. Entonces cuando nosotros cerramos el oído a lo profético, porque hay gente que no cree en las manifestaciones, hay gente que no cree en los sueños, hay gente que no cree en las visiones, hay gente que no cree en las profecías. Y yo sé que hay muy mal uso de las profecías, pero si hay gente que Dios le habla también todavía. Hay gente que Dios todavía la usa. Entonces no podemos generalizar ni traer una totalidad por unos que ejercen mal los dones y ejercen mal lo que Dios les ha dado, o abusan de lo que Dios le ha dado. Entonces ese es el gran engaño, totalizar todas las cosas para que perdamos la visión, porque dice la palabra que el pueblo pereció por falta de ¿qué? De visión, o sea, de dirección, de ver las señales, de ver lo que Dios le está mostrando, de estar activado, de estar despierto, de tener ojos abiertos, oídos abiertos, de poder percibir lo que Dios nos está hablando. Ahora, también esas muchas maneras de Dios hablar. Dios envió ángeles, hombres de Dios pelearon con ángeles, Jacob peleó con ángeles, Abraham habló con los ángeles cuando iban a Sodoma y Gomorra para destruirlo. O sea, pueden haber señales en el camino donde nosotros podamos recibir mensajes de ángeles también, porque son espíritus ministradores para ayudarnos. Vemos ángeles en sueños también. A José cuando le dijo, no, el santo hijo que espera es del Espíritu de Dios, ha concebido, no te separes de ella, no rompas el compromiso. Y wow, ¿cómo? Un mensaje para confortar, un mensaje para animar. Entonces hay muchas maneras en las cuales Dios nos puede hablar, o para dirigir a los siervos también. Mire, en Hechos capítulo 8, 26,
Y esto es un tema muy emocionante, a mí me emociona mucho este tema porque es demasiado importante, porque es que si no estamos activados en lo profético, pues vamos a estar perdidos a la deriva, porque el no estar activado en lo profético, pues nos hace reducir en lo espiritual, y Dios todo lo que habla de un Dios sobrenatural bajo unos principios. Hechos 8:26. Un ángel del Señor, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vete al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Le estaba dando direcciones, lo que le estábamos viendo ahora, la flechita, vaya a tal parte, tremendo. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volviéndose en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lees. Y él dijo: no, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Estaba hablando pues, y él le explica: no, mire, eso es de que es Cristo, es Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Papá le explica: ah, tremendo. O sea, el Espíritu, un ángel, lo llevó, le dijo la dirección, le dijo todo: acércate a ese carro, tremendo. Wow, entonces uno dice: ah, pero es que ese tiempo ya pasó, porque hay muchos que dicen la doctrina del cesacionalismo, que ya todo cesó, los dones cesaron, ya esas manifestaciones murieron. Y mi pregunta es: Cristo dijo: les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador, al Espíritu. Y también dice en Hechos 1, dice: no se vayan de Jerusalén, esperen que sean revestidos de poder cuando vengan, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros. Hechos 1:8, el Espíritu Santo de Dios, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les estaba diciendo que iba a venir y que iba a seguir ese poder. Y muchos dicen que cuando murieron los discípulos murió ese poder, y murió el poder profético de la iglesia, murió el poder profético de la iglesia, y murió la dirección de la iglesia. Entonces estamos diciendo que lo que hizo Cristo lo hizo para una generación, para un tiempo, y no hasta preparar la plataforma que Él venga. No, Él le hizo hasta preparar la plataforma, hasta que Él vuelva y regrese y se establezca la edad mesiánica sobre la tierra. Aleluya, amén, gloria amén a Dios. Entonces creemos que eso sigue operando. Entonces hay ángeles, pueden venir visitaciones angelicales a traer una palabra, una revelación. Puede venir la voz audible de Dios. O pueden venir manifestaciones visibles de Dios, tangibles, a través de muchas cosas. Muchas respuestas tangibles de Dios que uno dice: aquí está orando Dios, para no entrar ahí a ahondar más. Tremendo. Miren, este don es de los más, no solo fascinantes, sino necesarios. Cuando decían que los dones, que lo hablamos en la vez pasada, que hablábamos del don del discernimiento, leíamos que los dones había que anhelarlos, había que pedirlos, y el Padre, o sea, partiendo de que ese deseo por ese don, Él lo había puesto inicialmente en el corazón. Cuando sentimos inclinación por un don y no lo tenemos, y clamamos y se lo pedimos y lo soñamos y nos preparamos para ejercer ese don, el Padre nos da ese don, nos da, porque yo lo puedo decir por otros casos donde he anhelado mucho un don en específico, y lo he anhelado y yo no tenía nada de ese don, no es este del que vamos a hablar hoy, es otro don, y yo lo anhelaba demasiado y yo no tenía nada, y yo le decía: dámelo, yo lo quiero, es muy útil, puede servirle a muchas personas. Y les puedo decir que a través de los años yo veo que Él sí me ha entregado y me ha dado
de poco en poco me ha entregado habilidad para ese tipo de cosas que ese don trae. Entonces sí, se le puede pedir y él sí lo da. Entonces, ¿qué les queríamos decir? Este don es de los más importantes porque si es el don que nos conecta directamente con el Espíritu, es clave para uno poder decir que andamos en el Espíritu. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu y saber qué dice Dios, qué opina Dios de cada situación si no estoy operando en el don profético, donde Dios tiene formas, como decía mi esposo, de varias maneras se comunica con nosotros? Entonces este don lo que hace es que nos capacita para escuchar el consejo de Dios. En otros casos, la voz de Dios, ya, el que tenga ese placer de escuchar su voz, pero hay muchas formas en que Él nos habla, como decía mi esposo, en enigmas, en sueños, en visiones, en palabra. Hay algo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, los míos oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces cuando dice mis ovejas, mi remanente, mi pueblo, oye mi voz, es porque estoy segura que es un pueblo que se mueve en este don y tiene la capacidad de entenderle por enigmas, por visión, por sueños, por palabra o porque un profeta hable, entender el mensaje de parte de Dios. Entonces sí lo debemos anhelar, mucho más en estos tiempos, totalmente sí que lo necesitamos para cada decisión, para cada condición y cosas que estén pasando apretadas, a ver qué quiere Dios que hagamos en cada momento. Hay algo muy importante hoy para entender y es que se confunde el don el don profético del que estamos hablando, del cual yo le digo que lo podemos pedir, que debemos capacitarnos en él, con el oficio de profeta. Uno encuentra, cierto amor, muchas personas que de pronto tienen sueños, de pronto tienen visiones y se confunden y dicen, no, es que yo soy profeta, ¿cierto? Hay algo pero no desde una posición orgullosa de ninguna manera, sino desde de pronto desde la falta de conocimiento, y hoy lo vamos No, a y aprender. desde la falta de entrenamiento, porque si no se enseña a la gente, pues la gente reproduce el error. Y eso es muy Muy delicado. importante. Y es muy delicado cuando yo digo que soy profeta, pues Dios me va a juzgar en el día del juicio como profeta. Ay Dios. Y el profeta tiene muchas características y eso es algo muy alto. No estoy diciendo que no los haya, los hay. Sí los hay, creo que los hay, pero es algo bastante complejo. Claro, y vamos a aprender ahora cuáles son las diferencias entre tener un don y tener el oficio de profeta. El oficio de profeta es demasiado alto. No decimos que en la actualidad no se mueva este ministerio profético de los profetas. Sí, yo creo que todavía hay profetas. Pero bueno, ya aprendiendo, pues y con el Espíritu de Dios, pues identificará uno cuáles son genuinos, llamados genuinos, y cuáles no, ¿cierto? Pero lo cierto es que de los llamados más exigentes son personas totalmente apartadas y con unas características. Vamos a hablar primero del oficio de profeta. ¿Quién es un profeta de Dios? Es una persona que habla en nombre de Dios. Y vamos a mirar la diferencia entre profeta y sacerdote. Mire, el sacerdote, mire esto tan hermoso, representa al pueblo delante de Dios. O sea, el sacerdote hoy se presenta delante de Dios, pero representando a todo un pueblo detrás que él dirige, intercediendo por todo un pueblo. Eso hace el sacerdote. Pero el profeta lo que hace es que representa a Dios delante del pueblo. Entonces, muy hermoso. De ahí que este oficio de profeta exige unas características muy claras y muy altas, porque imagínese, representa al mismo Dios. De ahí lo delicado cuando dice Dios dijo y Dios no habló, porque se está poniendo el nombre de Dios ahí en vano. Entonces, al profeta no le importan los sentimientos del pueblo, no que deba ser duro, ni
ni con falta de amor, pero el profeta lo único que le interesa al profeta es serle fiel a Dios y entregar el mensaje tal cual Dios se lo dio. Así el mensaje sea duro. Algo muy importante, y es que al verdadero profeta, cuando habla, es porque Dios le habló. Porque Dios le habló en los secretos, porque Dios le habló audible, es porque de verdad está convencido en su espíritu que no va en sus fuerzas, que no va en sus emociones ni en su parecer. Mire, lo que pasó en Ezequiel capítulo 2 del 1 al 10, cuando llamó a Ezequiel y cuando le daba la instrucción de lo que iba a darle al pueblo, mire Dios cómo habla de claro al que tiene este oficio de profeta. Ahorita vamos a ver a los que de pronto tenemos el don profético y de pronto son cosas eventuales que Dios nos muestra, de pronto nos da una palabra para alguien, sí, pero es eventual, sí, nos da el discernimiento de sueños, sí, pero visiones, sí, pero no todo el tiempo está uno en esa conexión con el Eterno, escuchando instrucción, escuchando vaya diga, vaya haga, todo el tiempo. Eso es muy diferente. Eso lo hace el que tiene este oficio, y este oficio no se tiene por pedirlo ni anhelarlo, como es el caso del don. El oficio de profeta es un llamamiento. Es un llamamiento como el del sacerdote, también es un llamamiento. Él decide a quién le va a entregar este oficio. Entonces, no porque esté de moda, yo puedo ser profeta, no porque sepa mucho de interpretación de sueños, no. Esto tiene que ser llamamiento y son llamamientos muy evidentes donde no hay duda que Dios sí los llamó. Entonces, en el caso de Ezequiel, en capítulo 2, versículo del 1 al 10, les voy a leer lo más importante, dice el 2. No, y dice el 1, y me dijo, hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y cuando me habló, entró el Espíritu en mí. Inmediatamente él sintió que el Espíritu de Dios entró en él y me puso sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Sí ve? Escuchan perfectamente, el profeta genuino escucha perfectamente la voz de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Yahweh. Entonces son instrucciones supremamente claras, contundentes. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escuchan, porque son casas rebeldes, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Y le dijo también, le dio más instrucciones, le dijo que no temiera ni de sus palabras, que aunque hayan entre ellas, entre zarzas y espinos y moran con escorpiones, no tengan miedo. Bueno, y les hablarás pues mis palabras, ya sean que escuchen o dejen de escuchar. Entonces, mire, un profeta genuino de Dios, como le escucha de claro a Dios, no tiene las emociones ahí para nada comprometidas, no tiene que ser una persona de un carácter muy maduro, que no tenga problema con la crítica, con la blasfemia, que no le interese el que dirán. Es una persona muy procesada ya delante de Dios, con un carácter fuerte, y una persona que ama totalmente a su Dios, que sabe que inclusive ser profeta le puede traer problemas, y aún así tener claro que ese es su llamamiento y amarlo. Hay algo también, y es cómo llama a Dios cuando hay ese llamado. En el caso de Isaías es muy tremendo, porque en Isaías capítulo 6, mire lo que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, a él se le abrieron los ojos y vio una teofanía, y vio el trono del Eterno. Y dice, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Bueno, entonces primero se le abrieron los ojos espirituales, fue una experiencia totalmente sobrenatural. Y el uno al otro, como habían ángeles allá, el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra llena de su gloria. El 5 dice, entonces dije,
ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yahweh de los ejércitos. Pues decía Isaías, tan lindo, o sea, después de estar expuesto ante tanta santidad, le dio temor y dijo, uy, yo tan inmundo de labios. Y voló hacia mí uno de los serafines y teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces vemos que Dios no llama a hombres perfectos, simplemente son asignaciones y si alguien tiene esa asignación, pues Dios lo santifica, lo madura, lo procesa. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, veas por cierto, mas no comprendáis. Bueno, y le da una instrucción para ir y hablarle al pueblo de parte de Dios. Entonces mira este llamamiento tan evidente de un hombre del común, pero que él tenía algo especial con él y Dios lo santificó y lo apartó para él, ¿cierto? Isaías, pues de los profetas mayores inclusive. Entonces esto no puede ser por deseo, el oficio como tal. Son hombres totalmente apartados. A veces decían que vivían a veces mucho en lugares muy apartados de la ciudad, muy solos. Siempre, casi siempre. Casi siempre, muy apartados. Un profeta genuino normalmente no anda entre la muchedumbre o entre el ruido, los afanes, no, un profeta tiene esa capacidad y le gusta estar solo, apartado, para poder escuchar la voz del Señor. Ahora hay algo muy importante, los requisitos de un profeta que tiene oficio de profeta. Es una llenura completa del Espíritu Santo, es un hombre temeroso de Dios que camina en santidad, comprometido y tiene comunicación, escuche, y servicio con una iglesia local. O sea, hace parte de un ministerio y está comprometido a ese ministerio. Fuera de eso está sujeto a una autoridad. Un profeta genuino de Dios, como es un hombre temeroso de Dios, sabe los principios bíblicos, un hombre ya maduro. Aquí nos puede hablar de un profeta ser un neófito, o sea, un nuevo en el evangelio. Un profeta es un hombre maduro, que ya esté, aunque el llamamiento lo puede tener alguien, lo puede tener un neófito también, Dios lo va a formar. Porque Dios después lo forma, pero cuando ya empieza a operar en el oficio, sabe los principios de Dios. De hecho, lo profético tiene algo, y es que va muy de la mano con la guerra espiritual, porque lo profético confronta todo el tiempo las tinieblas. Lo profético destapa lo que está escondido, saca a la luz lo que está en lo oculto, confronta demasiado. Entonces no se gusta mucho. A veces me he escuchado que hay personas que se llaman profetas, pero no les gusta la guerra espiritual. Entonces uno dice, si es una persona que debe estar en tan alto nivel de santidad porque representa al mismo Dios aquí delante del pueblo, ¿por qué darle miedo a la guerra si debe estar capacitado en cuanto a santidad para hacer la guerra? No perfectos, pero no es una persona temerosa. De hecho, miren que el profeta se expone demasiado al llevar el mensaje. Es una persona que no camina en temor, porque uno no sabe si los van a apedrear, si van a quedar sin amigos. Lo único que hace el profeta es ir y hacer la tarea. Entonces, esto del profeta tiene que tener muy claro esos principios. Un profeta sabe que hay una línea muy delgada entre lo profético de parte de Dios y la brujería. Y que inmediatamente, o sea, la brujería es lo profético pervertido por Satanás. Y que una vez se violenta esa línea, podemos caer ya a servirles al reino de las tinieblas. Entonces de ahí que un profeta sabe que no puede estar ni un solo día suelto sin una autoridad que lo forme a quien sujetársele. Mira, y cuando algo da un aporte en esto, y es cuando viene el Espíritu de Dios sobre Saúl y es mudado a otro hombre y entra en la compañía de profética que vienen tocando con salterio, arpas y todo,
y todos los profetas se preguntan y dicen, pues este no es Saúl, como quien dice, porque entre los profetas y que está, como que está profetizando, como quien dice quién es su padre, quién es su cobertura, quién lo está formando, a qué escuela pertenece espiritualmente, como quien dice, esto no lo entendemos. Claro, Dios puede romper el parámetro, entre comillas, pero estaban diciendo ellos, pero ahí era porque lo estaba mudando a otro hombre para una labor y no para ese oficio. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu cobertura? ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Quién es tu sujeción? No, es que mi sujeción y mi cobertura es el cielo. Entonces cuando empezamos en esa línea, empieza a operar la hechicería y esto es muy fuerte. Cuando uno habla de esto es muy fuerte. Mucha gente no le gusta escucharlo y hemos conocido gente con dones de adivinación impresionante o gente que mata a los demonios a punta de bala, de granadas. Eso es una locura impresionante y una deschavate, desfachatez la tremenda, que cuando no hay esos principios y hablan cosas muy acertadas que uno dice, wow, qué don de ciencia tan afilado y cómo puede uno descubrir ese tipo de personas. Entonces tenemos que estar muy capacitados porque lo que decía mi esposo es una línea muy delgada. Entonces cuando pasa la hechicería tras un don profético contaminado que se deja ruina, destrucción y se deja maldición, y por eso nosotros nos volvimos muy celosos en eso, que cualquier persona nos dé una palabra profética o algo que nos dio, porque hemos vivido todo eso, gente con adivinación, gente que ha llegado y ha hecho daño en la iglesia, ha generado contaminación y ha traído desaceleración en nuestro ministerio. Nos ha permitido vivir muchas cosas para poder enseñar estos temas que estamos enseñando, no porque lo leemos, por ahí lo vemos, porque lo hemos vivido en carne propia y porque sabemos cómo se mueven ese tipo de espíritus y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ser muy celosos con nuestra vida espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado con todo el que llega, porque si nos habla algo bueno, entonces ya mismo nos ponemos a llorar y dice que viene de parte de Dios, sin conocer el testimonio, sin conocer cuál es su escuela, cuando digo su escuela, Total. su casa, su vida, su testimonio, su relación con Dios, su fruto. Entonces hay que ser muy cuidadosos con todo eso. Tremendo. Y cuando mi esposo decía ahora que a Saúl, pues Dios lo tomó en un momento a profetizar, ahí hay donde hay una gran diferencia y es que Saúl no era profeta, pero sí tenía el don profético, que es lo que hablamos ahora. Yo puedo eventualmente profetizar, pero no de oficio, no seguido, no todo el tiempo. Seguramente Saúl tuvo ahí el don profético, pero aún así los otros se preguntaban porque sabían cómo operaba por principio y bueno, a cuál es su papá espiritual, Ajá. a qué casa pertenece, y lo quería leer acá, amor, que tenías así. Sí, no, pero que fue porque el profeta Samuel le dio una palabra, dice que iba a venir el espíritu sobre él, iba a ser mudado a otro hombre y empezó ahí a profetizar. Una palabra dada por un hombre de Un Dios. profeta de juicio. Sí, un profeta de oficio dio una palabra de un evento que iba a pasar más adelante. Los otros no sabían la palabra y por eso estaban cuestionando, no sabían lo que había sido dicho adelante, no sabían y ellos venían bajando y entonces estaban cuestionando. Pero muy importante, aquí hay algo para aclarar. Yo venía hablándoles de las características del profeta y mi esposo habló del tema de Saúl y nos pasamos ya al don profético, que es lo que Saúl operó en ese momento. Pero hay algo muy importante y es que tanto en el oficio de profeta como en la operación del don profético sí deben estar estas características de estar sujeto a una autoridad espiritual. ¿Cierto? Y miren, lo confirmamos acá en Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10 al 13 dice, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, los que lo conocieron antes cuando no profetizaba, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, Saúl también profetizando.
Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Tremendo. ¿Quién es su padre espiritual? ¿De cuando acá salió es que profetizando? O sea, Eso no es para tan saber, olímpico. esto lo dijo alguien maduro. Un momentico. Ujú. Él está Está profetizando, muy raro. pero un momentico, ¿quién es su papá espiritual? ¿A quién se le sujeta para saber si lo escuchamos? Y dice, por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces, esto es un ejemplo de alguien que fluyó un día en el don profético porque Y no Dios más. lo permitió, pero no era el oficio. Pero sin embargo, aún en ese caso era necesario que Saúl tuviera su cobertura o su autoridad a quien sujetársele, como veníamos hablando. Entonces, todo esto que le he estado hablando hasta ahora es del profeta, del oficio de profeta. Ahora, ¿qué es y qué no es profecía? Lo que no es profecía no es lo mismo que el ministerio profético. O sea, ya el ministerio profético es una persona que está en el oficio. Profecía es un caso eventual. Eh, hay algo muy importante y es que el ministerio del profeta, en el ministerio del profeta ocurre lo que es la revelación, la instrucción, dirección. No es una intuición, no es un presentimiento, no es una sensación, menos una emoción. Eh, no es adivinar, no es lanzar algo para ver si le doy o no le doy al blanco, no es que entré en trance y que perdí el sentido y empecé a hablar, no, mire que estos hombres de Dios, Dios les hablaba claramente, les daba un mensaje claro y ellos iban y lo entregaban, ahí no habían emociones, no habían cosas raras, porque ocurren demasiadas cosas hoy en día y de pronto la persona, mientras más manifestaciones físicas o gritos o cosas, entonces se cree que entonces vino más, es más genuino. Generalmente leía que cuando un profeta es muy maduro, no necesita de mucha, de gritar ni de hacer algo para ir a entregar un mensaje. Lo entrega y vuelve y sale y listo. No necesita mover las emociones, diría. Pero también hay que mirar otra cosa y es, a ver, hay que tener mucha claridad en todo este tipo de cosas y no solamente también como una cuadrícula. Hay cosas con las que Dios va a trabajar y depende del carácter, la persona también, y depende de muchos factores que ocurren en la persona, no porque la persona esté temblando, no que eso no sea de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado también Claro, con ese sí. tipo de cosas. Entonces tiene que salir de corbata y muy bien puesto. No, el Espíritu hace como Él quiere, de muchas maneras, y por eso tenemos que estar muy conectados porque podemos caer en menospreciar o despreciar también algo que Dios está haciendo y que Dios está entregando. Entonces eso tiene que tener demasiado tacto, demasiado discernimiento, demasiada conexión con el cielo, también no diciendo el desorden, ni show, ni cosas, hay que saber Ajá. todo ese tipo de cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado, no sea que por creer que todo tiene que ser cuadriculado, nos salgamos perdiendo lo que Dios Total. también nos quiere dar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no coger y decir es que el espíritu se mueve así. Habló de muchas maneras, de muchas formas en otros tiempos. Entonces hay que tener mucho Totalmente de cuidado con todo acuerdo. este tipo de cosas. Sí, hay que estar demasiado conectados para no juzgar por los ojos, sino para juzgar en el espíritu, porque acuérdense que en el don del discernimiento decía que había que discernirlo todo, sopesarlo todo, y del don del discernimiento supremamente importante, y más en estos últimos tiempos, que se cumpliría también que aparecerían falsos maestros, falsos profetas. Ajá. Entonces por eso es necesario conocer bien qué es lo genuino para distinguirlo de lo falso, ¿cierto? ¿Cómo distingo yo un billete falso? Conociendo el original. Conociendo el original, conociendo unos parámetros y características, podré determinar si el otro billete es falso. Bueno, de eso se trata el conocimiento y bueno, y la conexión con el Espíritu de Dios, que Dios nos ayude. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el don profético, que seguramente es más general, que seguramente usted lo tiene y queremos en esta parte también enseñar algo y es.
¿Cómo saber si yo tengo un don profético? Lo primero que tenemos que hacer para saber si tengo un don profético, si soy muy entendido en lo espiritual, si veo visiones, si tengo sueños, lo primero que debemos hacer es examinar si ese don o esa habilidad que tengo para ver lo sobrenatural, o que se me abren los ojos espirituales y veo cosas del mundo, tanto del mundo superior como del de abajo. Primero entender y examinar si eso viene de parte de Dios, si es genuino. ¿Por qué? Mira lo que dice en Isaías capítulo 28, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué pasa? Llegan a los caminos del Señor muchas personas que quieren de Dios, quieren buscar de verdad de Dios, tienen corazón honesto, pero no conocen o no saben todavía de que traen raíces de atrás de ancestros que practicaron brujería y hechicería. Y solo lo único que saben es que son muy entendidos en lo espiritual. Y empiezan estas personas a ver muchas cosas de lo espiritual, a mover lo espiritual, pero bebiendo de una fuente contaminada. Y eso es muy importante. Si usted es dado a ver sueños, visiones, a que se le abren los ojos, que siente olores, que escucha ruidos que otros no escuchan, y es muy despierto y tiene mucha percepción en lo espiritual, usted tiene que verificar primero si usted ancestralmente trae alguna contaminación. ¿Por qué? Porque si usted opera desde lo contaminado, eso le va a traer muchos dolores de cabeza, eso le va a traer muchas consecuencias. De hecho, hay personas que dicen, mire, es que empecé a buscar de Dios y antes se me complicaron las cosas. Claro, empezaste a tocar lo espíritu, lo santo, pero operando desde una posición de pronto contaminada, y las tinieblas ahí se vienen con toda. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Hay algún derecho legal? Entonces, lo primero que tengo que examinar es si alguno de esos dones en los que yo estoy operando son heredados por conexiones ancestrales con las tinieblas, porque serían falsos y porque algunos de los ancestros hicieron convenios con la muerte. Cuando estos dones operan así, no los identificamos, nos traen demasiados problemas interpersonales, traen problemas de enfermedades, traen mucha escasez, porque usted todo lo que toque de las tinieblas, eso se viene contaminado con todo lo que hay en las tinieblas. Vienen muchos trastornos del comportamiento, problemas mentales, ciclos de repetitivos de maldición que no se acaban. Son personas que aman las cosas de Dios, pero siempre están bajo esas influencias. En ese caso, las tinieblas toman derecho legal, se activa fuertemente en la persona o toma más fuerza el espíritu de rebelión, les cuesta sujetarse a una autoridad, les cuesta demasiado esa parte, y es porque no se ha cortado con esa iniquidad, porque es la iniquidad en ese caso. No distinguen mucho entre la verdad y la mentira. Tienen muchos ataques continuos y muchas visitaciones demoníacas. O sea, pero le teme a Dios, se apartó del mundo, va a la iglesia, ora, ¿por qué vive estas cosas? Resulta que trae problemas de atrás ancestrales y a la vez se mueven esos dones. Y eso les cobra la factura así, con ataques, visitaciones, tormento. Tienen espíritus guías que se apoderan de ellos, y estas personas son muy sensibles a las atmósferas y perciben con mucha facilidad. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, si esto es su caso, entonces va a indagar hacia atrás y va a empezar a renunciar a todo don que no venga de parte de Dios. O sea, Dios te dio el don. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te lo asignó. Dios se lo asignó a tus generaciones, pero esas generaciones lo corrompieron y se lo pusieron al servicio de Satanás. Entonces, que lo que tienes que hacer es renunciar a toda esa contaminación, pedir perdón por todo lo que corrompió el don, pedir perdón por toda conexión con la brujería y la hechicería, y pedirle al Espíritu de Dios
que santifique el don que Él sí te dio. Ay, entonces yo no tengo el don de ciencia. No, seguro que sí lo tienes, pero está pervertido, está corrompido y seguramente una vez te limpies, te santifique y renuncia a lo que no venga de parte de Dios, vas a empezar a operar en ese don y hasta más fuerte, pero a la manera de Dios. Porque a la manera de Dios no vas a usar ese don mal usado. A la manera de Dios no vas a manipular con ese don. Porque el de ciencia, para ponerlo por un ejemplo, es muy delicado, después lo vamos a ver, cuando usted pueda ver algo en lo oculto y no ir a avergonzar a la persona, que nadie más sepa eso que pudiste ver por medio de ese don. Entonces, cuando el don es usado de una manera santa, va a ser para edificación, va a ser para ganarte esa persona para el reino de los cielos. Pero cuando ese don se opera desde el terreno del enemigo, de Satanás, vas a dañar una vida, a dañar una familia. Bueno, hay algo muy importante y es que cuando alguien se encuentra con Dios debe santificarse y renunciar a toda contaminación porque no sabemos, no podemos entender de una vez qué traemos de atrás, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante y es que una persona que crea que operan los dones proféticos debe buscar un lugar donde tengan esa misma visión, porque si usted con un don profético va y se ubica en una iglesia pastoral, de pronto no te van a poder formar y desarrollar ese don en todo su potencial, y la iglesia pastoral tiene una visión hermosa, cumplen una función en el cuerpo de Cristo, pero de pronto no vas a encajar bien y no te van a poder ayudar a desarrollar el don. Entonces ya en ese caso, pues Dios te dará una asignación de una iglesia que hablen el mismo lenguaje y te puedan ayudar a entender tú por qué te pasan tales cosas, por qué ves esto, por qué te persigue tal cosa. Solo en una profética te van a poder ayudar. Bueno, hay unos límites proféticos que debe tener en cuenta todo el que o sea profeta o se mueva en el don profético. Y es una persona con el don profético no debe maldecir, porque el profeta tiene una autoridad en lo espiritual y Dios nos puso para bendición. Hay que bendecir a los enemigos. De hecho, cuando hay sueños malos con alguien, no se los puedo llegar a contar de una sin antes orar y tratar de expresarlos de una manera que no activen maldición sobre la persona, porque ya sé que sobre mí hay un peso de autoridad, entonces tengo que saber a la hora hasta de contar un sueño cómo lo voy a contar si es malo. Y hoy se usa mucho eso. Como yo soy profeta y tengo el manto profético, te maldigo. Ay, Y sí. te mueres, en las próximas horas te mueres, Dios santo, eso es hechicería. Y hay que tener mucho cuidado, pues a Cristo no lo vimos maldiciendo a nadie. Él era sacerdote y profeta, tenía los oficios. Y es muy delicado esa parte porque creemos que tenemos un don profético y que tenemos el aval del cielo para maldecir a todo mundo y matar a todo mundo a través de palabras, decretos y de cosas. Esto es muy delicado y yo creo que hay un desconocimiento muy grande. Lo profético no es para destruir, lo profético es para construir, para desatar, para mostrar el reino de los cielos, para mostrar que hay un Dios real, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que llama a que los hombres vuelvan a una relación con Él y que se arrepientan. Y al final, pues el tener, porque se comparan con los profetas del Antiguo Testamento. No, por allá el profeta declaró y los mató un oso porque lo estaban burlando. Yo te declaro lo mismo, que vengan. Esos son cosas muy delicadas, en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que no descontextualizar y salirnos y tener mucho cuidado con esta parte porque se da mucho y uno encuentra mucho. Se metió conmigo, yo soy hijo de Dios, espera lo que le va a pasar porque sobre mí está la unción. Hechicería, brujería cristiana. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Dios santo, sí. Y dice la palabra que de toda palabra necia Mm. daremos cuenta en el día del juicio, cuanto más desde esa posición de profeta o en el don profético. Dice que en Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pues a la instrucción de Jesús, imagínese. Bueno, otro límite profético, y es que no puede profetizar en lo relacionado con parejas, que este es su esposo y esta es su esposa,
como siempre ha dicho mi esposo, ni el mismo Dios entra a presionar o Él siempre nos dio ese libre albedrío y esto también se ha utilizado de una manera irresponsable en muchas iglesias. 3. No puede usar el don para violentar la intimidad de las personas, porque en lo profético opera también mucho el don de ciencia y se pueden ver cosas que nadie sabe y usted no puede ir a violentar si la persona no ha querido confesar algo. O sea, aquí tiene que ser todo muy guiado. Y lo que decía mi esposo, o sea, las dos finalidades específicas del don del oficio o del don profético es siempre traer el pueblo hacia Dios en un arrepentimiento genuino. Siempre, siempre será eso, traer al pueblo a que se acerque a Dios y traer un mensaje de parte de Dios al pueblo. O sea, esa siempre va a ser la finalidad. No puede operar desde un espíritu de independencia, lo que decíamos ahora, que mi cobertura es el cielo, y entonces caminar en rebelión cuando Dios dejó unos principios. Sométanse todos a una autoridad. Le está prohibido consultar los muertos y hablar con ellos, obviamente. Hay gente que le aparece muertos a darle información. Tremendo eso. Entonces dice, porque es abominación para Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh, tu Dios, echa esas naciones de delante de ti. En este momento, con la nueva era, utilizan mucho todo este tipo de prácticas y intercambian información y pues para poder traer información sobre el futuro de las personas. Y bueno, ahora, características de que tengo un don profético: tengo visiones, sueños, alta sensibilidad a lo espiritual, muy claro el mundo espiritual, el superior y el de abajo, y tienen un hambre del conocimiento de Dios, buscan su presencia con desesperación. Aquí hay algo muy importante: tienen un discernimiento intensificado, ven más allá de lo que ven las personas normal. Y aquí los que tengan este don es muy importante aplicar lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, y dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y sigue hablando. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene algo de este don, si cree que tiene algo del don profético, usted tiene que capacitar, que saber cuáles son los que dice la palabra, quién tiene esas características, si las tiene que corregir, y fuera de eso aprender cómo se mueve lo profético y qué es el lenguaje profético. Qué rico saber. Entonces ya dice uno, bueno, yo sí tengo esto, entonces me voy a añadirle a esa virtud conocimiento, y quiero aprender en los colores que pueden significar, cualquier utensilio, unas llaves, lugares, bueno, clases de metales, de piedras preciosas y tantas cosas por las cuales Dios en representación en forma gráfica nos pudiera hablar. Y uno decir, bueno, entonces yo también me voy a preparar, voy a aprender a discernir sueños, porque en la palabra hay una cantidad de cosas que ya están ahí, pero no las hemos estudiado, que una persona tipifica un árbol, y entonces aprende uno, se vuelve muy apasionante, porque nos tenemos que equipar, porque mientras más conocimiento tengamos para enriquecer el don, vamos a ser más útiles. Entonces, acompañados de santidad, de sujeción a una autoridad y con buen conocimiento y obviamente buena intimidad, para poder escucharle la voz a Dios, vamos a ser muy útiles, muy clave para la vida de nosotros y para poderle ayudar a otros. Bueno, vamos a orar en esta parte. Yo creo que lo más importante es, ya lo escuchamos, y vamos a orar, a pedirle al Señor en esta hora que sea sobre nosotros. Padre eterno, en esta hora te pedimos, oh Dios, mira el tema que hemos hablado, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor. Señor, que sea tu Santo Espíritu sobre cada vida, oh Dios. Si hay algún don profético, Señor, yo te pido, Señor, que le actives ese don profético, Señor. Que lo despiertes, Padre glorioso, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo. Amén. A través de la sangre del Cordero, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Seas tomando sus vidas, oh Dios,
Te pedimos, oh Dios, que no nos dejes caminar bajo contaminación, bajo Sí. principios que no sean tuyos, Padre. Te pido que actives este pueblo, que lo bendigas, que lo levantes, que lo restaures, que lo empoderes, que lo llenes, Señor, que seas visitándolos y que sea tu gloria sobre ellos y que sea, Señor, ese movimiento de los últimos tiempos, tomándolos, arropándolos, Amén. levantándolos, empoderándolos, Señor, para cumplir la misión del último tiempo. Que tu gloria y tu gracia sean sobre ellos, Señor. Amén y amén. Dios los Amén. bendiga a Dios los todos. bendiga.